40 días. Y al cabo de los 40 días Satanás aparece y le hace la propuesta. Y le dice, mira, estás cansado. Te ofrezco satisfacción en los placeres carnales. Comida. Jesús tenía hambre. Nadie puede negar, dice en Hebreos, que Jesús fue hombre y por tanto Él conoce las debilidades de los hombres. Le dice, mira, no vas a tener que sufrir en la cruz, no vas a tener que morir. Simplemente querés reinar, arrodíllate ante mí, te voy a dar los reinos. Satanás le ofrece satisfacción en el poder. A todos nos gusta tener poder. A todos nos gusta estar llenos de nuestra barriga. Cuando andamos hambre, andamos malhumorados y de repente aparece alguien que se viene comiendo una pupusa y nosotros se la arrebatamos y nos la comemos. Y se calma el hambre y esa gran bestia que quiere salir de nosotros se tranquilizó. ¿Ya? Cuando llegas a un lugar y te das cuenta que todos te ignoran, que nadie te hace caso, que tú querés decir algo y nadie te toma en cuenta, ¿cómo te sentís? Te sentís mal. Cuando en tu equipo vos creés que tenés la solución para solventar ese partido y querés decirle algo al que dirige el equipo y que lo que te dice, mira, sentate, deja de molestar ahorita. ¿Cómo te sentís? Y de repente en esos momentos que estás débil, aparece Satanás y le dice a Jesús, no vas a tener que sufrir. Si te arrodillas ante mí, todos los reinos van a ser tuyos. Último. Satanás toca el ego de Jesús. Es que la propuesta de Satanás está tocar el ego de Jesús y retarlo y decirle, que muy hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si no te va a pasar nada, demostrámelo. Jesús dijo no. Cuando tú estás en tus momentos más débiles, cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás entregado a la obra, Satanás aparece y te dice, ¿para eso quieres estar aquí? Demostrar que tenés valor. Demostrarle a Dios que vos podés. Demostrar el cristiano que sos. Y Satanás quiere que saques tu ego de hombre, tu ego de mujer, y seas tú quien trate de resolver los problemas. Si Jesús comía, Jesús lo podía hacer, tenía toda la autoridad. Si Jesús se arrodillaba, no iba a dejar de ser hijo de Dios por arrodillarse ante Satanás, eso no iba a cambiar. Si Jesús se tiraba del pináculo del templo, Jesús no iba a morir, no necesitaba ni siquiera que los ángeles le cacharan. Él podía volar, caer, no le pasaba nada, qué sé yo. Él es Jesús. Pero Jesús dijo no. Jesús dijo no. No porque Él no tuviera la capacidad, sino porque esa no era la voluntad del Padre. Ojo con esto. Satanás no se queda con los brazos cruzados. Estoy haciendo una antesala a lo que Pedro va a tratar de decirle a aquellos cristianos que están en persecución. Y como Pedro conocía de boca de Jesús todo lo que les estoy contando ahorita, Pedro predicó al respecto. Cuando Jesús dijo no a los placeres carnales, cuando Jesús dijo no al poder de hombre, cuando Jesús dijo no al ego, Satanás se da cuenta que su propuesta había fallado. Entonces Satanás comienza a trabajar de una forma tan sucia para hacer sentir mal a Jesús en su ministerio. Satanás hace lo siguiente. Satanás comienza a que toda la gente se vuelva contra Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue la verdad revelada. Jesús fue la verdad materializada y Jesús fue una verdad inevitable. Hermano, ¿qué está diciendo? Jesús vino y le dijo al mundo, ustedes son pecadores, no hay ningún hombre perfecto,
pero como no son perfectos, yo voy a ir a la cruz, voy a cargar con sus pecados, voy a morir por ustedes, para que ustedes no tengan que perecer. Y cuando ustedes mueran, si han creído en mi perdón, ustedes van a poder estar con el Padre. Y no solo eso, el tiempo que estén en la tierra, ustedes van a ser libres de pecado. Jesús se vino a revelar. Jesús fue una verdad inevitable. Pero eso causó molestia. Eso causó incomodidad en los que estaban cerca de él. Y todo el mundo se propuso atacar a Jesús. Y qué feo es cuando toda la gente está en contra de nosotros. ¿Han estado en esa situación incómoda donde ustedes creen que están haciendo algo bien y todo el mundo está en contra de ustedes, hasta sus mejores amigos? Lo ignoran, llegas a la casa, el perro te muerde, llegas a la refri, cuando vas a sacar la comida pasa tu hermano, te quitó la comida, te quedaste sin comida, te vas a dormir pero no tenés ni sábanas para dormir. Al día siguiente te levantás y la ropa sucia, llegas al colegio y todo el mundo te ignora. Es terrible cuando todo el mundo está en contra de nosotros. Y pasa lo que le pasó a Jesús. Les quiero leer, Quique, ya que estás ahí, ¿andabas en español? No. Christopher. Anda, Correa, Marcos capítulo 14, verso 32 al 38. No lo busquen ustedes. Christopher lo va a buscar. Marcos capítulo 14, verso del 32 al 38. ¿Lo tenés? Ok, fuerte pues. Más fuerte, Christopher. Pausa. Miren lo que le dice Jesús. Esta fue la recompensa de Jesús ante la negativa de Satanás, ante la propuesta de Satanás. Esta fue la recompensa de Jesús por venir a servirle al mundo. Esta fue la recompensa de Jesús por amar a la humanidad. Jesús está en el huerto de Getsemaní, se lleva a sus 3 mejores amigos, a sus amigos de ministerio, se los lleva y les dice: miren, necesito que vayamos a este monte a orar. Y llegan al huerto de Getsemaní y Jesús se aparta y les dice en el verso 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Podemos ver en este pasaje a Jesús muy triste. Sí, seguí leyendo, Christopher. 35. Ahí. Dese cuenta, Jesús sabía el momento que venía. Jesús sabía que la peor prueba, no aquella prueba en el desierto donde Satanás le ofreció y tuvo que decir que no. La peor prueba en realidad venía para Jesús. La peor prueba se acercaba y Jesús lo sabía. Y Jesús se puso muy triste. Y Jesús le dijo al Señor, le dijo: papito, tú puedes hacer todo. No quiero morir. Jesús era hombre. Jesús tenía debilidad como hombre, tenía dolor, tenía sufrimiento. Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz y en el camino a la cruz. Y le dice: pero no quiero hacer yo mi voluntad, quiero que sea tu voluntad. Si fuese posible, pasa por mí esta copa. Seguí, Christopher. Gracias. Ok. Jesús le dice a Pedro: Pedro,
sabes que voy a morir, sabes que me van a atrapar y voy a sufrir y me van a castigar y van a hacer a saber qué cosas conmigo, y 1 hora no has podido orar. Pedro, tenés que aprender algo, le dice Jesús. Tu espíritu puede tener todos los deseos de ser fuerte, pero Pedro, la carne es débil. Pedro, la carne te puede vencer. Así que hay que velar nuevamente mientras la hora llega. Les dije que Pedro sabía todo esto y por eso escribe a los cristianos en persecución acerca del sufrimiento. Porque los cristianos en persecución, jóvenes, también sufren. Y ustedes que piensan que quizás no tienen mayores sufrimientos, deben de tener cuidado. Porque Satanás está preparando una propuesta en primer lugar para presentársela. Si es que no te la presentó ya. Satanás está preparando, ojo lo que estoy diciendo, una propuesta en tus momentos donde crees que tenés fortaleza espiritual, pero carnalmente estás débil. Satanás está preparando una propuesta y tú tienes que estar listo a decir no. Número 2, si decís que no, tú vas a pasar por el camino de Jesús. Es inevitable. Más adelante vamos a leer Juan capítulo 17 y la oración que hace Jesús por sus discípulos y por nosotros. Ojo, por nosotros. Aunque no estábamos ahí con Él, Él oró por nosotros y está en la Biblia, que oró por usted y por mí. Si decís que no, entonces tú vas a pasar por el camino de Jesús. Y número 3, si tú pasas por el camino de Jesús y sigues el ministerio y trabajas para Él y te entregas a Él, va a llegar el número 3, la hora del sufrimiento. La hora del sufrimiento donde lo único que te va a quedar, y yo sé que quizás este mensaje no es como todos un mensaje alentador, pareciera que no lo es, pero cuando llegues a ese paso número 3, lo único que te va a quedar va a ser llorarle a Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. En otros evangelios dice que Jesús lloró gotas como de sangre, porque sabía el sufrimiento que Él iba a pasar. Recuerden el título de nuestro estudio hoy: cuando llorar es lo único que queda. Ahora vamos hasta 1 de Pedro capítulo 2, verso 19 al 25. Aquí están las Biblias. Kenneth, si me ayudan, Emily, si estás ahí, o alguien tal vez que me pueda ayudar a repartir las Biblias, corriendo, volando. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano, yo le quiero dar una para que pueda leer. Levante su mano, digan: yo no tengo Biblia, aquí hay para ustedes. Nosotros se las prestamos, no se preocupen. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 25. Primera carta de Pedro, usted la encuentra justo antes de la segunda carta de Pedro. Es mentira lo que he dicho, ¿no? Bien, ¿lo tienen? Entre tanto lo buscan, lo vamos a poner en pie para mayor reverencia al Señor y vamos a leer. Antes de empezar ya con lo medular del estudio, joven, quiero decirte algo. Puede ser que estás pasando por una prueba. Déjame decirte que también yo estoy pasando por una prueba muy difícil. Pero si tú te haces del Señor y te agarras de esa cruz, vas a poder salir adelante. Leamos. Verso, dije del 19 al 25.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pausa aquí. Leímos eso en el pasaje del huerto de Getsemaní. Jesús sabía que lo iban a atrapar, ¿y qué hizo? Habló con Dios y le dijo: papito, para ti todo es posible y yo sé lo que me toca sufrir, pero no quiero hacer mi voluntad, quiero que tú la hagas. Y Pedro sabía eso y por eso está escribiendo eso. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos al Señor. Señor, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te pido que nos bendigas y que hables a nuestras vidas. Y pido por todos aquellos que estamos acá, Señor, que estamos pasando por pruebas terribles. Solo tú conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que nuestro corazón llora. Tú sabes lo que nuestro corazón sangra. Tú sabes, Señor, lo que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu está sufriendo. Y hoy estamos delante de ti, Padre, clamándote y diciendo: para ti todo es posible, Señor, pero no queremos hacer nuestra voluntad, que sea tu voluntad sobre nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Pueden sentarse. Bien, debo de hacer 3 aclaraciones antes de pasar a los testimonios sobre lo que Pedro estaba diciendo. Y si usted presta atención a estas 3 explicaciones y aclaraciones, a usted le va a ser sumamente fácil aprender a caminar en la prueba. Ojo lo que le digo, no es que la prueba va a ser fácil, a usted le va a ser fácil aprender a caminar en medio de la adversidad. Bueno, dice Pedro que fuimos llamados al sufrimiento. Les dice: señores, el hecho de negarse a la propuesta de Satanás, negarse a los placeres carnales, negarse a los placeres materiales, negarse al poder humano, negarse al ego, a la soberbia, ustedes van a ser objeto de persecución. Ustedes son llamados al sufrimiento porque ustedes van a comenzar a predicar las verdades bíblicas. Su testimonio va a gritar que ustedes no le pertenecen a este mundo, ustedes le pertenecen a Dios. Y cuando ustedes gritan eso abiertamente, cuando una Biblia está bajo su brazo, cuando cánticos y alabanzas salen de su boca, el mundo los odia y Satanás va a hacer algo para tratar de destruirlos. Cuando ustedes hagan eso, dice Pedro, y vea a Satanás, que ustedes siguen adelante, que todos los domingos están acá, que los miércoles se congregan. Estoy tratando de esto de poner en contexto, pero Pedro se lo dijo a las personas de aquel entonces de la misma forma, solo que en otras circunstancias. Cuando ustedes vayan a las sinagogas, les decía Pedro, cuando ustedes se reúnan en lo secreto, cuando sepa alguien de los romanos que son cristianos, entonces ustedes van a comenzar a sufrir. Y nos dice a nosotros Pedro, nosotros vamos a comenzar a sufrir. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta que su reino se vea amenazado. Porque Satanás trata de sacar a los cristianos del camino. Porque Satanás quiere que Harold no vuelva a ministrar nuestros corazones con este teclado. Porque Satanás sabe que Quique está trabajando en Patmos
discipulando muchachos, y Satanás va a atacar a Quique, porque sabe que Quique está dando lo mejor de él para Dios, y Satanás no quiere eso. Porque Satanás sabe que ustedes que vienen cada domingo se van de acá con una venda que se ha quitado, con un velo que se ha quitado, y ustedes pueden abrir sus ojos y decir la verdad, porque han conocido la verdad por medio de la palabra de Dios. Entonces Satanás los va a hacer sufrir. Va a poner miles de problemas para que suframos. Los romanos morían y eran atormentados. Nosotros vamos a sufrir de otra forma. Pedro dice, vean el comportamiento de Jesús. Dijo, para que sigamos sus pisadas. Jesús no levantó guerreros. Jesús no vino a levantar soldados. Jesús no vino a levantar ejércitos. Jesús no vino a tratar de atentar contra la vida del emperador romano. Jesús vino con humildad a servir al prójimo. Jesús vino con mansedumbre y paz a traer un mensaje de amor al prójimo. Jesús vino con mucho gozo y alegría a proclamar que la esclavitud del pecado se había roto por medio de su sacrificio en la cruz. Eso vino a proclamar Jesús. Jesús no se comportó de manera ofensiva contra sus agresores. Incluso a Judas le permitió un beso. ¿Saben ustedes que en aquel entonces los besos significaban mucho amor? Cuando usted besaba a un hombre, esa era la costumbre en aquel entonces, significaba que era de su clan, de su familia, de sus amigos. Yo no podía venir y darle un beso a Mario si Mario no era de mi familia, porque él no era de mi familia. Pero si Quique era de mi familia, yo llegaba donde Quique, lo abrazaba y le daba un beso. Jesús permitió el beso de Judas. Jesús puede haberle dicho a Judas, no me beses, porque tú ya no sos de los míos. Pero no lo hizo. Incluso Pedro sacó su espada, cortó la oreja de aquel romano. Y Jesús detuvo a Pedro y le dijo que guardara su espada, recogió la oreja y se la pegó. Entonces Pedro dice, lean el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo estás siguiendo a Cristo tú? ¿Estás tratando de solucionar tus problemas por ti mismo? ¿O estás dejando que Jesús diga, papito, para ti todo es posible, aunque yo sufra, si es tu voluntad que pase esta copa por nosotros, sino que se haga tu voluntad? Número 3, la preocupación de Pedro era la siguiente. Cuando tú estás en medio de la adversidad, cuando tú estás en medio de los problemas, cuando estamos en medio del sufrimiento, hay un hombre lobo que está esperando por ver la luna y salir de ahí, por destruir a aquellos que te están atacando, por comenzar a defenderte con tus propias fuerzas contra aquellos que quieren hacerte daño, por querer tomar las riendas de ese problema que estás viviendo y solucionarlo por tus propias cuentas. Ese era el temor de Pedro, y le dice Pedro, no, eso no lo tienen que hacer. Deben de dejar las cosas en manos de Dios. Deben de dejar las cosas en manos del Padre. Esa era la preocupación de Pedro, porque Pedro sabe que cuando los cristianos dicen no a la propuesta de Satanás, porque Pedro sabe que cuando los cristianos caminan en la voluntad de Dios, el sufrimiento aparece. Pero ya no quiero contarles yo más acerca de lo que es el sufrimiento. Y aunque Pedro es de la palabra de Dios, quiero que vean lo que la palabra de Dios hace en personas, como les dije, en medio de las adversidades. Y vuelvo a aclarar, aunque las reglas de la liturgia en un culto no permiten hablar de la prueba, cuando uno está caminando en medio de la prueba, sino hasta el final, hoy lo vamos a hacer porque Pedro y Jesús nos han dado un ejemplo de cómo se comporta un cristiano
en medio de la prueba. Tulio y Sofi, vengan. Préstenme otro micrófono, por favor. Solo uno hay. Háganse para adelante para que lo vean. Bien, ustedes les han visto a ellos y les ven servir, les ven sonrientes, siempre les saludan, siempre les invitan a servir, les invitan a los cultos, les invitan a los juegos. Pero hoy ellos han dispuesto en su corazón revelar su sufrimiento y su dolor a ustedes para ser testimonio de lo que Dios hace en medio del sufrimiento. Sofi, contanos, Sofi, ¿cuál ha sido la mayor prueba que el Señor te ha puesto? Cuando tenía como 10 años, mis papás se divorciaron. Acércatelo más. Cuando tenía 10 años, mis papás se divorciaron. Tus papás se divorciaron. ¿Qué pasó en ese momento, Sofi? Fue algo bien feo para nosotras dos, con mi hermana, y no sé, nos afectó bastante. Sofi, ¿ustedes ya eran cristianas? Sí. ¿Cómo enfrentaron eso, Sofi? Ustedes eran... Tengo bien poco volumen. Ustedes eran pequeñas... Nada. Unos, ahí está. Ustedes estaban pequeñas, no tenían un culto como este para recibir instrucción. Y hubieron muchos problemas. ¿Cómo empezaron a enfrentar este problema? La verdad es que nos costó porque al divorciarse nuestros papás, mi mamá dejó de venir a esta iglesia, entonces nos alejamos de la iglesia como 2 años. ¿Sus sentimientos con sus padres cómo estaban, Sofi? Yo casi no lo demostraba, la verdad. Siempre me lo guardé y por eso te contaba el viernes pasado que solo a la Nicole llevaron al psicólogo y a mí no me llevaron. Psicólogo, no psiquiatra, dejen de estar pensando cosas que no son. A ver, Sofi, creciste y el problema no se solucionó, porque tus padres aún siguen divorciados. ¿Cómo enfrentas esa realidad? Regresamos a la iglesia y nos acercamos a Dios, y yo creo que la única forma en la que lo he enfrentado es entregándole mi vida a Dios. Entregándole tu vida a Dios. Sofi, pero ¿cómo es posible que alguien que sufra entregue su vida a Dios? O sea, yo te pregunto, ¿cómo es posible que un Dios que es amor, un Dios que es bondad, un Dios que es misericordia, separó a tus padres y tú puedes entregarte a ese Dios? ¿Cómo es posible? Es que, no sé, yo no entendía eso, pero sabía que necesitaba de Dios. ¿Y qué hiciste, Sofi? Regresamos a la iglesia y empezamos a servir. Empezaste a servir. ¿Cómo está tu corazón con tus padres ahora? La verdad es que mejor, porque ha transformado nuestras vidas, incluso la de mis papás. Como te decía, conozco a personas que sus papás están divorciados y los papás no se hablan, no se pueden ni ver. Algunas tienen restricciones porque no pueden estar cerca, pero mis papás no, siempre salimos juntos, casi siempre están juntos. Es como que están juntos pero están divorciados y se llevan bien. Ok, Sofi, el problema no se ha resuelto. ¿Te sigue doliendo esa realidad en tu vida? No, yo creo que ya lo superé. Ya lo superaste. Pero ¿cómo lo lograste? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál es el éxito para que sigas en medio de la prueba? Ojo, no se ha solucionado el problema, sus papás siguen separados, pero ella siente paz en su corazón. Sofi, ¿cómo ha logrado estar esa paz ahí? O sea, decinos, porque todos tenemos problemas y quisiéramos tener, o sea, quizás un problemas menores y no tenemos paz. Acercándome a Dios y teniendo fe en Él. Teniendo fe en Él. ¿Cómo te acercaste a Dios? ¿Qué haces para Dios? Servir. ¿A dónde servís? En Sala Cuna, en ofrendas y en conexión.
¿Y eso te ayuda a superar los problemas? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando entré a Conexión, éramos un grupo bastante unido y siempre entre todos nos hablábamos y siempre nos apoyábamos. Y no sé, ¿Todavía siempre, lo hacemos? Sí, todavía lo hacemos. Pero era entonces me empecé a sentir bastante bien. Eso te ha dado fortaleza. Sí. ¿Y la lectura bíblica, Sofi, crees que ayuda? Sí, ¿Congregarse crees que ayuda? sí. ¿Por qué, Sofi? Porque te hace sentir más cerca de Dios. Te hace estar más cerca de Dios. ¿Qué consejo les podría dar, Sofi, a alguno que quizás esté pasando un problema similar o ni siquiera tienen a sus papás y se sienten solos, como en algún momento ustedes lo pasaron? Que entreguen su vida a Dios y le dejen todos los problemas a Él, que tal vez ahora no estén entendiendo por qué Dios nos pone esas pruebas, pero Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Ok, Sofi, gracias. No te vayas todavía. Tulio. Tulito. ¿Quién fue el primero que se puso celoso? Javi y Christopher. Vale. Quiero contarles que Tulio se va pronto a graduar de abogado, de licenciado en Ciencias Jurídicas, posteriormente abogado. De nuestros jóvenes líderes de la iglesia, y cualquiera que lo ve piensa que también él no pasa por problemas. Pero a ver, Tulio, contanos, en este momento, hoy por hoy, ¿cuál es tu mayor dificultad, tu mayor prueba? Bueno, Dios les bendiga. Quizás por crecer en un hogar cristiano, pensamos que a veces no va a llegar el punto donde el diablo te esté tocando, esté viendo en qué te caes. Problemas, creo que todos tenemos un montón. Y quizás en este momento mi mayor problema, o varios de mis problemas, es que a veces teníamos o exteriorizábamos o veíamos a una persona como que eso era todo lo que había y no veíamos más allá. Y quizás en ese tiempo Dios me está enseñando en que tengo que depositar toda mi fe y todo lo que creo en Él. Tulio, con eso que has dicho, para tratar de aclarar un poco, todos saben que la novia de él está en Patmos, ¿verdad? Y cualquiera piensa de que está ahí en Patmos y tranquilo y va a regresar. Y las cosas son así de fáciles. ¿En realidad es así de fácil, Tulio? No. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque... Tú dijiste, pensaste que esa persona era todo y Dios te está enseñando. Exacto. Hay algunas reglas que tiene Patmos que no permite que yo hable con ella, que si la veo aquí en la iglesia no le puedo hablar. Entonces son como cosas que cuando suceden son algo difíciles de afrontar. ¿Y cómo has afrontado eso, Tulio? Bueno, primero creo que Dios tiene su tiempo y en estos 3 meses Dios ha puesto personas, ha puesto amigos, pero no amigos fuera de la iglesia, sino que amigos que están aquí en la iglesia, que han sido de apoyo, que han estado ahí en algún momento en que yo me he sentido mal. Pero una de las cosas que más me ha ayudado y que a pesar de venir a la iglesia hace como 15 años nunca había hecho, es que leo mi Biblia todos los días. Aunque lea lo mismo, lo leo porque no sé de qué forma Dios puede hablarme ese día. Tulio, en algún momento de este tiempo que llevas en medio de la adversidad, porque para los adultos quizás puedan decir, ojo, y tú adulto que estás viendo eso, piensa, los adultos quizás puedan decir, está preocupado por su novia, no pasa nada, ya le va a pasar. Pero nosotros los jóvenes sabemos que en realidad nos duele no tener a esa persona que queremos. Tulio, la pregunta es esta: en este tiempo que has pasado en medio de la prueba, que estás caminando en medio de la prueba, ¿se ha presentado Satanás queriéndote hacerte caer? Quizás no de la forma que ustedes están pensando, mal pensados, sino que de cualquier forma, quizás
buscando otros amigos que te ofrecen otras alternativas. No sé, tratando de solucionar las cosas a tu manera. ¿Lo ha hecho Satanás? Creo que todos los días se presenta un poco de tentación, no en una mujer ni nada por el estilo, sino que cuando uno está débil o cuando uno no lee la Biblia o no viene a la iglesia, como que el diablo se le acerca más y le dice, haces esto. O sea, a los ojos de los demás o de tus amigos del mundo no está mal, pero cuando uno ya tiene ese temor de Dios, uno se queda pensando 2 veces lo que va a hacer. Entonces, tentaciones o problemas han habido todos los días, pero creo que lo que más me ha ayudado es que he tratado de involucrarme en su totalidad aquí en la iglesia. He estado en todos los cultos, he leído mi Biblia, cuando me siento débil oro, cuando necesito divertirme o distraerme, Dios ha puesto amigos que quizás nunca les había hablado, quizás nunca había compartido con ellos, quizás con el grupo de jóvenes, nunca me había acercado a ellos ni nada, pero no era porque los veía agrandados o porque no les quisiera hablar, sino que en mi mente habían otras ocupaciones. Pero hoy que he querido que mi relación con Dios crezca, me he acercado más a Él. O sea que, para traducirlo un poco más al español, Dios te quita lo que creemos que amamos. Y ojo para Sofi, que también es la pregunta. Dios quita lo que creemos que más amamos y permite que pase la prueba para que nosotros crezcamos. Es que es así, les voy a decir algo. Creo que todos cuando estamos jóvenes nos enamoramos y pensamos que no hay más allá del amor, no hay más allá de esa persona con la que queremos pasar siempre o con la que nos sentimos bien. Pero cuando nos quitan el velo que dice Balta o abrimos los ojos en realidad, y pues el domingo, que fue el domingo de resurrección, creo que la mayoría sí vino, pudo entender lo que era el sentimiento de lo que hizo Jesús por nosotros, de todo lo que Él pasó por nosotros. Y cuando uno tiene una relación con Dios o se quiere acercar y aprender más de Él, se da cuenta de que el corazón muchas veces nos va a engañar y nos va a hacer sentirnos débiles, pero el verdadero amor solo lo vamos a encontrar en Jesús. Sofi, ¿estarías dispuesta a seguir sufriendo por Jesús? Sí, ¿Por qué? porque, no sé, porque él ha pasado, bueno, yo siento que Acércate más al micrófono. si sufrimos, o sea, si él nos pone una prueba, es para crecer, nunca nos va a poner una prueba para hacernos menos o algo así. Tulio, ¿estás dispuesto a seguir sufriendo por el Señor? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué no vivir para vos? bueno, fíjense que voy a hacer algo. Yo tengo un versículo que me gusta y quizás se los voy a compartir porque es algo de que Dios me ha hablado a través de ello, y es en 1 de Juan 5:4. Para los que fueron al campamento se lo pueden de memoria, para los que no, se los leo y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Creo que cuando estamos pasando tribulación o prueba, el diablo siempre nos va a querer botar, nos va a querer hacer caer, pero Dios ya lo venció. Dios mandó a su propio Hijo a que muriera por nuestros pecados. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿qué más fe podemos tener? Acércate al micrófono. Que vamos a estar bien. Ok, démosles un aplauso. La verdad, no es fácil ver a la persona que amás y ni siquiera poderle hablar. No es fácil, ni para uno ni para el otro. Y hacer eso por amor a Dios, por amor a Jesús. Vaya que tienen que tener amor por Jesús para hacer eso. Aceptar la realidad de padres divorciados y estar en medio del problema sin ni siquiera haber ocasionado una pizca
Por eso quiero regresar y leerles el 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando ustedes caminan correctamente delante de Dios y ustedes aprenden a vivir para Dios, no importa la adversidad que tengan que pasar, Dios los va a tomar de su mano, muchachos, y van a caminar por en medio de ese mar y van a aprender a vivir en medio de las aflicciones. Ustedes solo tienen dos opciones. Número uno, ustedes ya les dijimos cuál es la ruta. Número uno, Satanás se te va a aparecer y te va a hacer una propuesta. Número dos, puedes negarla y comenzar a caminar con Dios y eso te lleva al sufrimiento. Tú puedes ahorrarte ese sufrimiento de ahí al final. Lo único que tienes que hacer es aceptar la propuesta de Satanás. O puedes rechazarla, llegar aquí y entrar en la parte de ese verso donde dice que eso es aprobado por Dios. Quiero leerles para terminar Juan capítulo 17, versos 13 al 21. No lo lean, yo se los leo. Pero ahora voy a ti, dice Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, dice Jesús, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, le dice Jesús a su papá. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Ojo, les dije que Jesús había orado por usted y por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchachos, la única forma en que el mundo va a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús da salvación es al ver que ustedes son fuertes en medio de la prueba. Dios no ha llamado a cobardes. Dios ha llamado a hombres y a mujeres valientes. No es fácil, no va a ser fácil, va a ser duro, pero al final ustedes van a ser aprobados por Dios. Así que ustedes deciden. Y a ti que no tienes a Cristo en tu corazón, te voy a decir algo. Miles de veces has estado en esta iglesia y quizás ahorita ni quieres ni verme porque dices, el hermano quizás ya sabe que yo no tengo a Cristo en mi corazón. No, yo no sé, solo lo sabe Dios. Pero quiero decirte algo. Tú tienes un gran reto ahora. O te acobardas o eres parte de los valientes. Tú vas a decidir. Si tú te acobardas, el mundo te va a pagar bien. No vas a sufrir, vas a tener lo que querrás. Satanás va a estar alegre con vos, ni se va a meter con vos. O tú puedes decidir caminar con Dios, decirle que no a Satanás, sufrir en esta tierra. Pero al final, dice la Biblia que vamos a recibir juntamente con Cristo la gloria, porque vamos a reinar con Él para siempre. Así que tú decides. Oremos. Señor, gracias por...